Bueno, yo creo que vamos a empezar. Ya estamos como 25 por lo menos. Ahí me escuchan y se ve la presentación. Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, hace un rato platicábamos de la importancia que tiene conocer estos índices fisiotécnicos en el manejo de los cultivos y pues tratando de llevar ese conocimiento que tenemos sobre esos temas a una tecnología de producción que es el manejo en invernaderos. Y como ven, es importante entonces cuidar cada uno de estos elementos de tal forma que tengamos un conocimiento de lo que está pasando en las plantas, de cómo están funcionando y lo que están produciendo. Y cómo esos factores ambientales, pues en este caso hablábamos del aprovechamiento de la luz para que las plantas hagan la máxima fotosíntesis posible y formen más materia seca, porque a medida que en la planta y en los órganos de interés se forme más materia seca, pues va a haber un rendimiento mayor. Y ya vimos que para que en el caso de una hortaliza de fruto logre tener más peso, se requiere que se acumule más peso seco, porque es el peso seco el que retiene la humedad, que retiene el agua para darle ese peso al fruto. Si no se acumula peso seco, no va a lograr el rendimiento que se espera. Ajá. Entonces espero que eso haya quedado claro. ¿Y por qué es que siempre insistimos en que las plantas hagan la mayor fotosíntesis posible, que la temperatura, que el CO2, que todos los factores? ¿Por qué? Por esa razón. Porque a medida que logren más peso seco, más rendimiento. Y hay formas, como dijimos, de medirla, de medir eso a través de su índice de área foliar, a través de su ganancia diaria en peso seco por área de hoja, que es la TAN, o por área de superficie, que es la tasa de crecimiento de cultivo. Y de cómo se pierde la luz a través de un dosel. Decíamos que ese aspecto le conocemos como coeficiente de extinción de luz, ese índice fisiotécnico, y que es muy importante manejarlo y debemos de procurar
que siempre haya luz adentro del dosel para más fotosíntesis. Y que incluso podemos estimar y calcular cuánta luz puede estar recibiendo una planta, aunque también hay aparatitos que nosotros podemos utilizar y medir a diferentes posiciones, digamos, del dosel. Esto es a través de un septómetro, donde nos mide área foliar o índice área foliar y nos mide intensidad de luz en diferentes posiciones del dosel. Bien, esto es importante porque es lo que andamos buscando, cómo lograr más rendimiento. Ahora, si los factores ambientales están en condiciones favorables para las plantas, digamos que el CO2 sea suficiente, que logremos una ventilación adecuada para que se mueva el aire y ahí vaya el CO2 o ese movimiento del aire, decíamos que pudiera incluso romper alguna limitación que esté afectando ahí para que entre el CO2. Hablamos de la capa frontera ahí del estoma. Si procuramos que esas condiciones sean favorables, que la humedad relativa esté bien, en los valores adecuados, que la velocidad del viento sea la adecuada, que la temperatura esté más o menos entre 20, 25, 28 grados centígrados, es favorable para un cultivo. Entonces, en ese caso, lo que determina o lo que limita la producción sería la luz que esté llegando en el dosel. Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son los determinantes del rendimiento desde ese punto de vista. Y entonces vemos que el primer determinante del rendimiento es la cantidad diaria, la cantidad diaria de luz que intercepta el dosel. O sea que el rendimiento entonces, si ya los otros factores son favorables, dice que depende cuánta luz esté llegando en el dosel de plantas y la esté interceptando. Entonces, a medida que haya más luz, hasta cierto límite, que ya vimos que más o menos anda en el rango de los 5.000 a 7.000 pies bujía, no más de 8.000, si es que la medimos en términos de intensidad, o más o menos unas 1.200 micromoles por metro cuadrado por segundo. Si está llegando esa cantidad de luz, entonces las plantas la van a interceptar y la van a aprovechar. Pero si la cantidad de luz que llega es menor, entonces se va a limitar la fotosíntesis y no va a haber tanta producción de peso seco. Entonces podemos decir que en un día soleado, las plantas hacen buena fotosíntesis, pero en un día nublado, la fotosíntesis de las plantas se reduce, entonces no crece, no forma materia seca y se afecta el rendimiento al final, porque lo que se acumula diario, ¿verdad? Se va sumando hasta el fin del ciclo. Entonces, un día que la planta no haga fotosíntesis por una condición ambiental, pues se está perdiendo peso seco y eso puede afectar el rendimiento. Entonces, la cantidad diaria de luz que intercepta el dosel, entonces es la cantidad diaria de energía luminosa, ¿verdad? Que recibe ese dosel, la podemos medir en joules, digamos, la cantidad de joules que está recibiendo, y eso depende de la integral diaria de la energía luminosa que incide sobre ese dosel y depende de la proporción de esa luz
interceptada por dicho dosel. Y esa proporción de luz que intercepta el dosel le llamamos U. Entonces, la luz interceptada por el dosel, medida en joules, es igual a la energía luminosa que incide multiplicada por la proporción de luz que se intercepta por el valor de Q. Aquí vamos a ver alguna relación que existe entre la radiación solar que interceptan las plantas con el índice de área foliar y la tasa de crecimiento del cultivo. Este es un estudio que unos investigadores hace tiempo lo hicieron, pero es exactamente lo mismo lo que ocurre en otras plantas. En la primera gráfica aquí vemos la relación que tiene el índice de área foliar en relación a lo que es la radiación solar interceptada. Fíjense, a un índice de área foliar de 1, la cantidad de radiación interceptada es como del 20%. O sea, es poquita. Acuérdense que el índice de área foliar es la cantidad de área foliar que se tiene por cada metro cuadrado de superficie o de suelo. Entonces, un cultivo en donde nosotros manejamos un índice de área foliar de 1, pues quiere decir que se está perdiendo mucha luz, porque está incidiendo la radiación, pero es poco lo que se intercepta. Se pierde mucha luz. Un índice de área foliar de 2, ya la radiación que se intercepta es mayor. Y más o menos, un índice de área foliar de 3 es en donde las plantas interceptan la mayor cantidad de luz posible. Entre 3 y 4, entre 3 y 4 tenemos la máxima intercepción de radiación solar y es ahí en donde las plantas hacen la máxima fotosíntesis posible. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos de procurar que en un cultivo manejemos un índice de área foliar entre 3 y 4 para asegurar que tenemos una alta fotosíntesis en las plantas. ¿Y eso de qué depende? De varias cosas, pero principalmente depende de la densidad de población que manejemos. O sea, depende cuántas plantas tengamos por metro cuadrado de ese cultivo. Y dependiendo también de cuál es el área foliar que forma cada planta. Entonces, eso nosotros tenemos que estudiarlo cuando trabajemos con un cultivo para saber cuál debe ser el índice de área foliar o la densidad de población que vamos a manejar para un cultivo dado. En nuestro caso, que hemos trabajado más el jitomate en invernadero, pimientos, pepinos, estas hortalizas, más o menos, hemos visto que su índice de área foliar apropiado para una mayor captación de luz está entre 3 y 4. Eso nos lleva a manejar una densidad de población determinada dependiendo de la altura de la planta. Si tenemos muy pocas plantas, va a haber no se va a estar aprovechando al máximo la luz que incide. Pero si tenemos, por ejemplo, una población de plantas muy alta, una densidad muy alta, digamos que arriba de 5, o sea, hay mucha competencia por luz de esas plantas, entonces ocasiona varios problemas. Uno de los efectos es que las plantas tienden a elongarse,
que las plantas tienden a formar frutos más pequeños, pierden calidad, entonces ya no se logró el rendimiento máximo posible. Entonces, en el caso de jitomate, pepinos, pimientos, el índice de área foliar más adecuado para un mayor rendimiento es entre 3 y 4, en donde se logra la máxima radiación solar que se puede interceptar. Muy bien. Entonces, en un estudio también parecido, pero ahora respecto al índice de área foliar, con base a la tasa de crecimiento de cultivo, o sea, en ese estudio se encontró que esa tasa de crecimiento de cultivo es máxima a un índice de área foliar de alrededor de 4, máximo 5, después tiende a bajar. También la tercera gráfica muestra cómo la radiación solar interceptada tiene que ver con la tasa de crecimiento de cultivo. Entonces, y es una respuesta lineal que se tiene, o sea que el cultivo va a crecer más, o la tasa de crecimiento de cultivo, medida en gramos por metro cuadrado de suelo por día, va a ser mayor a medida que la planta intercepte más luz. Y como vimos en las gráficas anteriores, esa mayor intercepción se da a un índice de área foliar entre 3 y 4, máximo 5. Entonces, ese es el primer determinante. Decimos, ¿qué determina el rendimiento? Si yo les llegue a preguntar, ¿cuáles son los determinantes del rendimiento? No es el CO2, la temperatura, claro que entonces tienen que ver, pero en cuanto al manejo de la luz, cómo aprovechamos la luz que llega para la fotosíntesis, el primer factor que determina el rendimiento es cuánta luz recibe las plantas, ¿sí? Ese es el primer determinante. El segundo determinante es la eficiencia de utilizar esa luz que llega y convertirlo en materia seca. O sea, llega una cantidad de luz, pero ¿qué tanta de esa luz se convierte en materia seca? Entonces, ¿cuánta materia seca se produce por unidad de luz que absorbe la planta? Esto depende, pues, de la bioquímica de la fotosíntesis. Depende de la naturaleza química de la materia seca a producir y depende de las condiciones ambientales. El tipo de luz, la calidad de luz, la concentración de CO2, la temperatura, de todos estos factores van a depender qué tanta luz que llega finalmente se convierte en materia seca. Entonces, ese es el segundo determinante. Pues, ¿qué se busca aquí? Que se convierta una mayor cantidad de luz posible a materia seca en el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? El tercer determinante es la distribución de la materia seca producida en los distintos órganos. O sea, aquí interesa que una vez que las plantas ya recibieron suficiente luz, la máxima posible, a un índice de área foliar entre 3 y 4, ya recibieron luz, entonces ya formaron materia seca, esa luz ya se metió al sistema de la planta, ya hizo fotosíntesis y todo lo demás, finalmente se produjo materia seca. Ahora, en este determinante es cuánto o de esa cantidad total de materia seca que se forma, cómo se distribuye en los distintos órganos y cuánto se distribuye en los órganos que es de interés para nosotros. Entonces tenemos que buscar esa distribución en los distintos órganos, ¿sí? Y eso nos va a dar lo que conocemos como
rendimiento biológico o rendimiento económico, o finalmente lo que se conoce como índice de cosecha. El rendimiento biológico se va a referir a la producción neta de materia seca o de biomasa por unidad de superficie acumulada a lo largo del ciclo de cultivo. ¿Cuánta materia seca o biomasa se formó en una determinada unidad de superficie a lo largo del ciclo? Eso es el rendimiento biológico. O sea que nosotros, si pesamos una planta y nos pesó 1 kilo, por decir, 1 kilo y en peso fresco, pero ¿cuántos de ese peso fresco era peso seco? ¿Verdad? ¿Cuánto se acumuló al final del ciclo? Ese es su rendimiento biológico. La materia seca formada en todo el ciclo de cultivo. El rendimiento económico se refiere a la proporción de materia seca o biomasa por unidad de superficie que se obtiene en la cosecha, pero solo en los órganos de interés económico. Por ejemplo, en los frutos, o por ejemplo en la raíz, dependiendo cuál sea el interés de producción, o sea, cuánta materia seca se formó, digamos, en los frutos, o en la raíz, o en el tallo, ¿sí? Lo que vamos a vender o lo que vamos a consumir. Ese es el rendimiento económico. Y el índice de cosecha se refiere a la proporción de materia seca que se encuentra en los órganos de interés agronómico con respecto a la producción total de biomasa. Por ejemplo, si medimos el peso de una planta y esa planta pesó, por decir 200 gramos ya de peso seco. El total de peso de la planta. Y si la parte que nos interesa es los frutos, pepinos, por ejemplo, que nos interesa el peso del fruto. Si la planta en total pesó 200 gramos, por decir un dato. Y de esos 200 gramos, 100 gramos es de peso seco de fruto, ¿sí? Entonces, el índice de cosecha es 100 entre 200 y viene a ser 0.5. Bueno, ahí hay unas formulitas que lo pueden aplicar, en donde dice que el índice de cosecha es igual al rendimiento económico entre el rendimiento biológico. Otro ejemplo que se pone ahí es si el rendimiento económico es igual a 2 kilogramos en 1 metro cuadrado. O sea, tomamos las plantas de 1 metro cuadrado, ¿sí? Y pesó 2 kilogramos de lo que nos interesa. Y toda la planta en ese metro cuadrado pesó 4 kilos. Entonces, el índice de cosecha sería el rendimiento económico, que es 2 kilogramos por metro cuadrado, sobre el rendimiento biológico, que son 4 kilos por metro cuadrado, y este es un índice de cosecha de 0.5. ¿Qué nos interesa en estos casos? Lograr que el índice de cosecha sea lo más alto posible. Va a ser difícil que llegue a 1, nunca va a llegar, al menos que se consuma toda la planta, ¿verdad? En ese caso sería 1, pero normalmente es una parte de la planta lo que se aprovecha. Entonces, ese es el índice de cosecha. Y hay índices de cosecha ya establecidos más o menos para varios cultivos. Y entonces, pero tenemos que buscar cómo lograr
que más índice de cosecha se logre en lo que estamos produciendo. ¿Y esto de qué depende? De cuánta materia seca de lo que se formó se convierta en peso seco de la parte de interés. O sea, cuánto, en el caso de hortalizas de fruto, cuánto del peso seco, ajá, o cuánto de, ajá, de ese peso seco que se está formando, se dirija o se vaya hacia el crecimiento de los frutos. ¿Sí? Profe, Sí. y se tienen, bueno, ahorita que menciona cultivos en invernadero como el de fruto, ¿tiene datos del índice de cosecha del jitomate? Sí, sí, hemos hecho nosotros y Más o menos. hay varios estudios de índice de cosechas. Más o menos está como en un 0.4, alrededor de un 0.4. Más, un poquito más, un poquito menos. Sí, es bastante. El índice de cosecha que se maneja en jitomate, ¿sí? Pero pues puede variar porque si digamos ustedes tienen un cultivo donde hubo mucho crecimiento vegetativo pero pocos frutos, si ustedes sacan el peso seco total de la planta, a lo mejor van a ser, digamos, 4 kilos, ¿no? Pero pesan el fruto, lo ponen a secar y a lo mejor solo les va a pesar 1 kilo. Entonces va a ser un índice de cosecha como de 0.25, 0.2, ¿verdad? Pero un cultivo de tomate bien manejado, más o menos estamos como un índice de cosecha de alrededor de 0.4 hasta 0.5. ¿Sí? Bien, entonces ese es el tercer determinante. Acuérdense, el primero, ¿cuánta luz absorbe el dosel? De toda la luz que incide, de cuánta luz incide y lo aprovecha, lo absorbe. El segundo es qué tanto de esa luz que absorbe la planta se convierte en materia seca. Ese es el segundo. Y el tercero es de esa materia seca que se formó, cómo se distribuye a los distintos órganos. Ese es el tercer determinante. El cuarto determinante es la pérdida de materia seca. O sea, la planta durante la fotosíntesis logra aumentar el peso seco, pero también se pierde. O sea, no toda la fotosíntesis, o no todo el producto de la fotosíntesis se convierte en crecimiento o producción. También se pierde una parte. Entonces, la pérdida de materia seca por las plantas se puede deber a varias causas, incluso fisiológicas. Por ejemplo, si en la planta hay mucha respiración, digamos, una condición de alta temperatura puede provocar mucha respiración celular y eso requiere energía, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esa energía? De los azúcares que se forman de la fotosíntesis. Entonces se pierde materia seca o se pierde azúcares como producto de mucha respiración. O también por fotorrespiración o exudación. También se pierde peso seco o materia seca de otra forma, por ejemplo, pérdidas de hojas. Si se pierden hojas, se pierden ramas, se pierden raíces. Entonces también hay pérdida de materia seca. También puede ser por sombreado mutuo, por sequía, por heladas, por granizadas o alguna práctica de poda que hagamos. Lo que estamos haciendo es quitarle materia seca a la planta o por la presencia de hongos o bacterias, etc. Sí, entonces, del total de azúcares que se forma y que después va a pasar a ser materia seca, una parte de esa se pierde, ya sea por los procesos fisiológicos o por daños mecánicos, digamos, que puede pasar en la planta. Entonces, si ya había una cantidad de peso seco acumulado, producto de la fotosíntesis, y se pierde una parte de esa, entonces se reduce. Por eso a veces se habla de fotosíntesis neta, ¿verdad?
o fotosíntesis total, que realmente queda para producción de materia seca. Y otro determinante más es la duración del ciclo del cultivo. Normalmente, a medida que un ciclo de cultivo dura más tiempo, generalmente se forma más biomasa, ¿sí? Y normalmente hay más rendimiento. Entonces, el tiempo, dice, de emergencia antesis, ahí va de 50 a 100, y la biomasa de la parte aérea en antesis, en toneladas por hectárea. Entonces, a medida que el tiempo es mayor, hay más biomasa, y eso nos puede llevar a más rendimiento. Entonces, en síntesis, son 5 determinantes del rendimiento. Quede bien claro. El primero, cuánta luz recibe el dosel y la absorbe. El segundo, de esa luz, cuánto se convierte en materia seca. El tercero, cómo se distribuye esa materia seca en los distintos órganos de interés. ¿Sí? El cuarto, pérdida de materia seca, ya sea por funciones fisiológicas o por prácticas agrícolas o daños físicos. Y el quinto determinante es la duración del ciclo del cultivo. A medida que dura más el ciclo, normalmente hay más biomasa formada. Con base a ese conocimiento, se ha desarrollado, hemos trabajado conjuntamente con el doctor Felipe Sánchez del Castillo y otros profesores de la Academia de Agricultura Protegida, pues un manejo del cultivo de jitomate, buscando aprovechar al máximo optimizar todos los factores ambientales para el mejor crecimiento de las plantas, buscando la mejor densidad de población para tener el índice área foliar apropiado, buscando dar más ventilación a las plantas, buscando que la temperatura esté dentro del rango que la planta requiere, ¿sí? Incluso acomodando las plantas en un arreglo que le hemos llamado dosel escaleriforme para que las plantas intercepten más luz. Hemos hecho varios trabajos de investigación con estudiantes de la licenciatura en horticultura, la licenciatura en fitotecnia y en el posgrado, en la maestría y el doctorado de horticultura. Hemos hecho muchos trabajos de investigación buscando y aprovechando el conocimiento que se tiene de estos aspectos fisiotécnicos, fisiológicos, ¿verdad? De llevarlo a su aplicación a esta técnica de producción de hidroponía y de invernaderos. Entonces, hemos encontrado que es posible lograr altos rendimientos en jitomate si nosotros manejamos bien todos estos factores. Fíjense que uno de los experimentos que más nos ha resultado alentador y que nos lleva a seguir investigando más es uno donde usamos un sistema en escaleriforme, en donde las plantas aprovecharon al máximo la luz y dieron un rendimiento bastante alto. Esto fue con una tesis de un estudiante de doctorado hace unos 3-4 años, en donde evaluó el sistema uniforme a 3 racimos. Lo comparamos todo esto con un sistema convencional, el rendimiento que puede dar. Sí, en el sistema uniforme, nosotros manejamos camas de cultivo de 1 metro de ancho y establecemos 3 o 4 hileras de plantas y manejamos una densidad de más o menos 8 plantas a 10 plantas por metro cuadrado de invernadero. Entonces, lo que hemos visto en estos sistemas, cuando es uniforme, es que las hileras centrales, como son más sombreadas, tienen menos ventilación, producen menos que las hileras laterales.
¿sí? Entonces, el acomodar las plantas, digamos, las centrales, lo que hicimos fue elevarlas un poquito para que también esas recibieran buena cantidad de luz y estuvieran ventiladas. Bueno, estos sistemas los hemos evaluado y comparado en forma comercial con algunos productores, en donde ellos han manejado un sistema de, como este que se ve acá, de un solo ciclo al año, de muchos racimos por planta, pero con baja densidad de población, 2 a 3 plantas por metro cuadrado. Entonces, este resultado que tuvimos acá, lo quisimos llevar con los productores a evaluarlo, a probarlo comercialmente. Les comentamos, les planteamos los resultados que obtuvimos. En ese trabajo incluso hubo tratamientos que se logró hasta 30 kilos por metro cuadrado. Ajá. En un tiempo de trasplante a fin de cosecha de no más de 4 meses, como 3 meses y medio. Algunos tratamientos rindieron 24 kilos. Este es en tomate bola, 24 kilos por metro cuadrado. En jitomate saladet logramos más o menos entre 20 y 24 kilos. Pero fíjense, aún cuando logremos 20 kilos, ya no es tan fácil, requiere muy buen manejo. 20 kilos por metro cuadrado en un ciclo que no dura más de 4 meses de trasplante a fin de cosecha. Entonces, 20 kilos por metro cuadrado equivale a tener más o menos 200 toneladas en un ciclo de cultivo. Pero un ciclo de cultivo de menos de 4 meses. Eso nos da la oportunidad de tener 3 ciclos de cultivo al año y nos daría potencialmente un rendimiento de al menos 600 toneladas por hectárea. Obtener 600 toneladas por hectárea es un rendimiento muy bueno. De hecho, es un rendimiento similar a lo que reportan, por ejemplo, en Holanda. Hay algunos artículos por ahí recientes que reportan hasta 600 toneladas con muy alta tecnología, donde le meten luz LED, donde le meten CO2 inyectado, artificial, y mucha tecnología del invernadero. Entonces, nosotros vemos que con estos sistemas lo hemos podido lograr. Incluso estos datos muestran el potencial incluso todavía más. En uno de los tratamientos resultó hasta 30 kilos por metro cuadrado. Eso equivaldría hasta 300 toneladas en un ciclo de cultivo. Y si nosotros sacáramos 3 ciclos, porque podamos al tercer racimo, entonces se termina pronto un ciclo. Eso nos da tiempo a sacar 3 al año. Entonces nos daría un rendimiento potencial muy alto. Bueno, son números muy, muy altos. En la práctica, lo hemos llevado ya con los productores y entonces, fíjense, con ellos, este es un experimento que hicimos con ellos de manera comercial. Nosotros les planteamos el proyecto y lo probaron ellos en 1 hectárea. ¿Sí? 1 hectárea, son unos productores que producen más o menos, tienen como unas 5 hectáreas bajo invernadero. Y dijeron, bueno, ok, lo vamos a probar. Vamos a poner nuestro testigo 1 hectárea de invernaderos como ellos lo manejan. Y manejan muy bien el cultivo, producen muy bien. E incluso usan planta injertada. Planta injertada, me parece que la variedad que ellos utilizan es Cóndor, así se llama. La mandan a creo que en Guanajuato hacen su injerto. Entonces es una planta muy productiva. Entonces, ese sistema de ellos lo probamos contra el sistema que hemos estado desarrollando, en donde las plantas solamente fueron podadas a 3 racimos.
estableciéndose 8 plantas por metro cuadrado. Entonces, hicimos un análisis del rendimiento y con los precios de venta que se iba obteniendo de manera mensual, como se ve ahí el cuadro. Es el rendimiento, precio de venta e ingreso bruto mensual por hectárea, con un sistema convencional de producción de jitomate Saladet. Esto fue en Acatzingo, Puebla. Y fíjense, ¿cuál fue este es el mes de cosecha, cómo se fue cosechando, este es el rendimiento que se tenía cada mes, y este fue el precio de venta que se tuvo, muy buen precio, y este fue el ingreso bruto. Entonces, con ese sistema convencional, fíjense, o sea, no es nada malo porque además tuvieron ellos muy buen precio de mercado, pero lograron 300,000, el rendimiento total 300,000 kilos, o sea, 300 toneladas en una hectárea. Y 300 toneladas en una hectárea. Hay algunos autores también. Hay un libro de jitomate de un doctor Castellanos y Borbón, son los autores, y han hecho un estudio de cómo es el rendimiento en las empresas productoras de jitomate. Y sí, ese es el rendimiento. Nosotros encontramos con estos productores también que produjeron 300 toneladas al año. Entonces, 300 toneladas, y es un buen manejo para lograr ya 300 toneladas por hectárea en un año, es muy bueno. Y estos productores son muy buenos, tienen mucha experiencia en varios cultivos. Y tomate, pues se han dedicado un buen tiempo y producen muy bien. Y a ese precio promedio de venta, fíjense, lograron obtener de ingreso bruto 3,500,000 pesos. O sea, fue muy bueno. Más o menos el 50% es de los gastos, como 1,500,000, más o menos, de gastos. Entonces les quedó casi 2 millones de pesos de ganancia en una hectárea. Aquí ayudó a que tuvieron buen rendimiento y tuvieron un buen precio de venta. O sea, un productor que tenga esto pues le va muy bien. Fíjense, 2 millones de pesos de ganancia al año. Y este es lo que comparamos nosotros. Dice comparación económica de 2 sistemas de producción, ¿verdad? De jitomate Saladet en una hectárea de invernaderos. Entonces, lo pusimos bajo un sistema donde creemos que se aprovecha al máximo la luz y le conocemos como escaleriforme. Es poner las plantas a diferente altura. Si hay oportunidad, un poco después lo platicamos, cuáles son las formas, qué ventajas y por qué y todo eso. Pero es un arreglo de las plantas donde les permite captar más luz y más CO2 porque el aire se está moviendo. Les decía que en un sistema uniforme las plantas que están en el centro de la cama pues tienen más afectación por luz y por CO2. Bueno, usamos este sistema escaleriforme y este fue lo que se obtuvo. Aquí está concentrado sus datos, dice costo de instalación. Hicimos un análisis de rendimiento de producción y también un análisis económico. Costos de instalación, costos de operación, costos total de producción, rendimiento, en cada ciclo. Aquí establecimos 3 ciclos de cultivo, porque es lo que permitió en un año, debido a que sacamos la planta a 3 racimos nada más, 3 ciclos al año. Este fue el ingreso bruto y ese es el costo de producción por kilogramo y este es el ingreso neto. Entonces aquí están los datos para el ciclo 1, para el ciclo 2 y para el ciclo 3. Y este es el total anual. Entonces, como ven, entonces en el ciclo 1 podemos, no nos vamos a meter a analizar cada detalle, vamos a lo que se obtuvo de ingresos. Bueno, el rendimiento en kilogramos. Estos kilogramos son 159,400. O sea que aquí logramos casi 160
toneladas por hectárea en este ciclo. Aquí 122 y aquí 145, ¿sí? Toneladas por hectárea. Y esto fue el total. 426 en los 3 ciclos, 426 toneladas en una hectárea. Y este es lo que se logró en el sistema convencional. ¿Se acuerdan del cuadro anterior? Entonces, hay una diferencia de rendimiento de casi el 50% más. El sistema nos permitió entonces con los 3 ciclos sacar más producción. Y además, entonces, considerando el precio de venta que se tenía, ¿sí? En este caso, en el sistema de 3 ciclos propuesto, el ingreso bruto fue de 5.452.000 pesos. Y en el convencional, 3.500.000 pesos, ¿sí? El costo de producción fue muy similar, ¿sí? Y el ingreso neto que le dejó el productor en una hectárea, decíamos que en el convencional, pues aquí ya está, les decía que cerca de 2 millones, ¿no? Pero aquí está el dato ya descontando los costos de producción y todo. O sea, en ese año ese productor tuvo un ingreso de 1.823.000 pesos. O sea, fue muy bueno porque en general hubo buen precio todo el año. Aunque los mejores precios, en el caso de jitomate, normalmente se dan en los meses finales del año, sobre todo en noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, el tercer ciclo que obtuvo fue incluso donde logró mejores precios y eso hizo que su ingreso fuera mayor. Entonces, fíjense, ya ingreso bruto neto con este sistema de manejo, pues le dejó mucho más que el convencional. O sea, rindió más, o sea, con casi un 50% más y casi un 50% más de ingreso con el sistema. Entonces, yo creo que sí vale la pena seguirlo trabajando. Nosotros seguimos haciendo investigación en eso, en que todavía es posible incrementar los rendimientos. O sea, lograr 426 toneladas, pues no está mal, está bastante bien, con 3 ciclos, contra 300 toneladas que produjeron ellos con su sistema convencional. Pero el sistema todavía da más, porque fíjense que está sujeto a que estuvimos podando a 3 racimos por planta. Y en 3 racimos por planta, el número de frutos, decíamos que depende de cuántas flores se formen. O sea, o el rendimiento que se tiene por planta depende del número de frutos, su peso, de esos 3 racimos. Y creemos que por ahí todavía hay mucho que hacer, porque potencialmente las plantas inicialmente tienen más primordios florales de los que desarrollan. En una planta, por ejemplo, de jitomate tipo saladet, normalmente vemos unos 6 o 7 frutos que se forman en un racimo, cuando tienen el potencial de formar muchos más. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr que, que más primordios florales que inician su crecimiento puedan desarrollarse en flores y en frutos? Y posteriormente, ¿cómo manejar esos frutos para que no pierda peso, para que el peso medio de fruto al menos se mantenga y aumentemos el número de frutos? O sea, a un mismo peso de fruto, si nosotros incrementamos 1 o 2 frutos más, el rendimiento se va a incrementar de manera importante, sobre todo porque el sistema que manejamos se trata de muchas plantas en un metro cuadrado, entonces el número de frutos que se aumenta es mucho. Eso nos da un rendimiento mayor importante. Entonces andamos buscando en nuestras investigaciones recientes. Ahorita tenemos como 4 o 5 estudiantes de la maestría
con 2 estudiantes del doctorado y tenemos también estudiantes de la licenciatura, que estamos trabajando en esto, buscando optimizar el espacio en los invernaderos, porque la producción en invernadero se mide en términos de tiempo y de espacio. Entonces queremos optimizar este sistema de ciclos, ya sea un sistema uniforme o un sistema escalariforme, como aquí se propuso. En cualquiera de los dos creemos que se puede mejorar y estamos haciendo trabajos en ese sentido, entre otros. También hemos hecho trabajo en investigación en pepinos, en pimientos. También tenemos investigación para otras opciones, sobre todo para pequeños productores en invernadero, que son los que más predominan en el país. Hay muchos productores pequeños que tienen, digamos, 1000 metros o 2000 metros cuadrados o menos, algunos que tienen 500 metros cuadrados. Hemos buscado alternativas de producción también para ellos y por ahí también estamos desarrollando un paquete tecnológico que le conocemos como huerto comercial hidropónico. Ahí se trata de producir no solo una especie, se trata de producir varias especies a la vez en ese espacio. Y lo que hemos analizado es que también resulta muy rentable. Igual o incluso más rentable que producir solamente jitomate. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que trabajar todavía. Y entonces en eso andamos. Incluso si algunos de ustedes después se quiere integrar, se interesa integrar en nuestros proyectos de investigación, pues son bienvenidos. Tenemos mucho que hacer. A veces lo que nos falta es tiempo. De hecho, ahorita solamente estamos trabajando con los experimentos de los estudiantes del posgrado. Pues ahí son poquitos, no hay mucho problema. Entonces tenemos experimentos ahorita en los invernaderos enfocados a optimizar estos sistemas de producción. Pues esta es la parte del módulo primero que me toca darles. Pues no sé que hasta dónde vaya a seguir con todos los grupos, porque se supone que un grupo está directamente a mi responsabilidad del curso, 2 grupos está bajo la responsabilidad del doctor Jesús Magdaleno, y 2 grupos de un profesor que deben de contratar. Pues ahorita nosotros le estamos dando a todos los grupos con la intención de que el grupo que le toca al profesor que van a contratar no retrase mucho su programa académico de este curso y no se retrase mucho al final, pero tendrán que ellos pues exigir a las autoridades el profesor que les va a impartir lo demás. Entonces, el módulo que viene es un poco amplio de sistemas hidropónicos. Ahí lo va a dar el doctor Jesús, como quiera, si de repente algo quieran aclarar, cualquier cosa, pues también me pueden hablar. O sea, yo también doy esa parte, pero ahorita nos dividimos el módulo así. Ahí vemos todo lo que son las soluciones nutritivas, cuáles son los tipos de soluciones nutritivas que hay, cómo se calcula, cómo se prepara una solución nutritiva, se hace análisis del sustrato, cómo debe ser un sustrato, qué características debe de tener, ¿sí? Que ahí estudia uno cuáles son las condiciones así como vamos a ver en la parte de invernaderos, cuáles son las condiciones ambientales que debemos de cuidar y cómo el diseño de invernaderos nos ayuda a eso. En la parte de sistemas hidropónicos se hace todo un análisis de cuál es el ambiente más favorable de la raíz de las plantas para proporcionarle entonces a las plantas todo lo que vaya a favorecer en ese ambiente. Digamos, cuántos nutrientes, qué nutrientes, cuánta cantidad de agua, a qué pH, a qué conductividad, ¿no? Ustedes tienen que aprender a calcular o a preparar una solución nutritiva, la que les pongan. O sea, porque a veces nos aprendemos de recetita las cosas,
y con base en una, digamos, en unos fertilizantes ya determinados, pero si me cambian el fertilizante o la fuente de fertilizante, ¿cómo le hago? O sea, entonces ustedes tienen que aprender muy bien a hacer cálculos de solución nutritiva. No es tan complicado, van a ver que son muchas, hay que saber nada más algunas fórmulas de los fertilizantes y son muchas reglitas de tres que hay que manejar para poder hacer los cálculos, ya sea en miligramos por litro o partes por millón. Ahí toda esa parte lo van a revisar con el doctor Jesús. Y también van a hacer análisis de sustrato, las características del sustrato, y van a ver también otros sistemas hidropónicos, además del manejo en sustrato. Y después de ese módulo un poquito amplio, entonces vamos a volver a ver lo que alcancemos en el semestre, la parte de diseño de invernaderos. Lo que yo no sé si me va a tocar darle a todos los grupos porque se supone que a esa altura ya deberían de contratar otro profesor, porque pues así está propuesto. Entonces, de este módulo hasta ahí me corresponde. Yo espero que esta parte les haya servido a todos. Miren, no vamos a poder manejar un cultivo si no entendemos a las plantas. Si no sabemos qué hacen, cómo lo hacen, cómo son, qué requieren, qué tanto requieren, todo esto, no lo vamos a poder manejar bien. Por eso es entrar a entender un poquito más estos aspectos un poco más fisiológicos, fisiotécnicos, pero que son la base para lo demás, para el manejo. Bien, jóvenes, entonces, pues hasta aquí de mi parte en este módulo. Si hay preguntas, adelante. Y los que no están, pero posiblemente vean la grabación. Nada más recordemos que el examen es el próximo martes y la entrega del trabajo también es el próximo martes a más tardar. Entonces, las preguntas que ahí están planteadas es lo que pues hemos estado revisando, ¿verdad? Pero pues se pueden apoyar de la literatura que existe para, pues por un lado para contestar su guía y para poderla entregar bien, pero sobre todo para que ustedes manejen mejor los cultivos, para que entiendan más de los cultivos y que de paso pues le va a servir a prepararse para hacer un examen. Pues eso es todo, no sé si tengan preguntas. Profesor, ¿va a subir ¿Sí? esta presentación? Sí, la voy a subir. En el examen viene hasta acá, hasta lo que vimos ahorita. Entonces, en un rato más o mañana, yo creo que mañana la voy a estar subiendo. ¿Y la tarea se la vamos a mandar a su correo? No sé si estabas en la clase pasada, bueno, como en 2 o 3 clases anteriores, les pedimos a todos que por favor se lo envíen al jefe de grupo o a jefa de grupo. Y al jefe o jefa de grupo me va a hacer el favor de enviármelo a mí, ¿sí? Entonces tienen ustedes hasta el día martes a las 3 de la tarde para enviárselo a su respectivo jefe de grupo. Y tal vez con ellos me pongan de acuerdo que como las 5 de la tarde ya me lo estarán entregando. Dale, profe, gracias. Sí, así está. ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que no hay, ¿verdad? Bueno, jóvenes, pues si no hay dudas, pues nos estaremos viendo más adelante. Ya el día jueves estarán
con el doctor Jesús Magdaleno, que van a ver la parte de sistemas hidropónicos. Bueno, entonces los dejo y estamos en comunicación. Cualquier cosa, pues igual me pueden hablar o a través del jefe de grupo, cualquier situación.